Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bien, ¿y usted? ¿Qué piensa usted del foro que Pues organiza el diputado estaba Grande? comentando con mi amigo que yo veo un cambio de discurso en este foro, porque finalmente yo he escuchado hoy en la mañana que los granos básicos son fundamentales para la soberanía alimentaria. Aunque aquí han dicho la suficiencia alimentaria y la seguridad alimentaria, yo creo que básicamente si de veras retomamos el papel estratégico que tienen los granos básicos, nosotros podemos caminar hacia la soberanía alimentaria, que es un estadio de seguridad de alimentos para una población más alta a la que puede aspirar un pueblo en el mundo. ¿Cree usted que México ya haya alcanzado la seguridad alimentaria? No, lamentablemente no. FAO, por ejemplo, maneja que nosotros para hablar de ese estatus debemos de asegurar el 75% de lo que comemos. Yo creo que en algunos productos sí, pero en general yo pienso que todavía no. Dependemos mucho de la importación de varias especies que usamos como alimento, pero yo estoy convencido que podemos, si cambiamos de ver el papel estratégico de la agricultura en el desarrollo nacional, se me hace que sí podríamos alcanzar cuando menos ese 75%. Ok, Televisión Latina es de particulares, estamos haciendo una plataforma informativa de agronegocios donde estamos entrevistando a todos los actores para que el campesino común tenga acceso a esta información, porque ustedes tienen logros importantes, pero si no le llega al campesino no se entera. Así es. Pasa en los programas, pasa en las investigaciones principalmente, entonces este es nuestro trabajo. ¿Qué Qué piensa bueno. usted de nuestra labor? Importantísima. Tan importante es su labor que, por ejemplo, en Chapingo estamos creando apenas una televisión del campo en conjunto con algunos senadores de este país. Entonces creemos que el papel de ustedes es fundamental porque nos va a permitir llevar la información que generen tanto instituciones de investigación como instituciones de política nacional para que la gente se entere y vea que sí hay posibilidades de hacer las cosas de manera diferente y que cada quien en su espacio, si nos ayuda a elevar un poquito la productividad, al final va a abonar en la soberanía alimentaria de México. ¿Qué le diría al campesino común de 2 o 3 hectáreas que ha perdido la esperanza? Bueno, lo que les puedo decir es que hay todavía, lo que usted dice, hay esperanza para poder sacar adelante esto. Le puedo decir, en Chapingo, en este año lanzamos un programa que le llamamos de vinculación y la idea es llegar a nivel de surco. Ya tenemos resultados muy concretos, le estamos resolviendo problemas de agua, incluso de agua potable que no tenían, se la estamos resolviendo. Estamos llevando tecnología para elevar la productividad a nivel de campo. Estamos llevando tecnología que permite reducir el uso de pesticidas, lo cual impacta en bajar sus costos y además tener alta calidad en sus productos. Y justo la parte de almacenamiento es lo que no hemos logrado encontrar cómo ayudarlos. Estamos mejorando la productividad, pero también estamos viendo que por deficiencias en sistemas de almacenamiento, mucho de lo que se produce, al final se lo comen las plagas, se pierde por un mal manejo. Creo que esa parte debo reconocerlo como institución, no le hemos entrado y por eso estoy aquí en el foro. Ojalá retomemos con seriedad esto y entonces significa impulsar investigación, significa impulsar la inversión para abrir almacenamiento y significa que todos entendamos que almacenar granos no nomás es guardarlo, no es un manejo muy complejo de ambiente, de condiciones físicas, de humedad relativa, temperatura, control de plagas, pero sobre todo de calidad. En este momento, si usted almacena un frijol 2 años, baja su cantidad de proteína y entonces dice uno, bueno, ¿qué sentido tiene conservarla por 2 años si al final el alimento en términos de calidad se bajó significativamente? Entonces el reto es muy grande, no solamente es el espacio físico, el manejo para asegurar la calidad de los alimentos. Actualmente egresan de Chapingo 1,000 ingenieros cada año. ¿De qué manera se les podría apoyar para que tengan empleo cuando son egresados? Lo que le pedí al secretario de Agricultura es que generara unos programas desde el gobierno federal dedicados o destinados a los agrónomos. Ahorita el agrónomo puede acceder a recursos pero organizando productores y él es un actor más, el que elabora el proyecto, el que sabe cómo y finalmente baja un recurso. Yo creo que debe haber un programa específico para agrónomos donde yo le decía, la forma de evaluarlos es volúmenes de producción de alimentos. Si un agrónomo es apoyado y es incapaz de producir, tiene que hacerse a un lado y que pase otro que sí sea capaz de producir alimentos.
Ese es un programa que estamos esperando. Tengo noticias que lo están trabajando y si ellos lo liberan, de veras el agradecimiento de México será muy grande, porque finalmente es la oportunidad de permitirle a los agrónomos que se responsabilicen de generar alimentos directamente del campo a la mesa de los mexicanos. Ok, hay información muy importante. Vemos que es interesante todo este tema. ¿Como rector nos podría abrir las puertas de Chapingo para difundir esa información? Desde luego que sí, cuando gusten estamos allá. Es más, si también tienen el gusto de visitar las unidades de producción donde andan mis profesores y alumnos ayudando a elevar la producción en el campo, con gusto los llevamos. Ok, pues sí. Muchísimas gracias. Le enviamos una invitación para una entrevista Claro. más en lo particular. ¿Seguro? Estamos en la Cámara de Diputados. Y conozcan la universidad. Somos un Claro que baluarte sí. de cultura, de conocimiento. Le debo presumir, ahí tenemos el 32% de nuestros muchachos de condición indígena. Tenemos más de 30 lenguas nativas que ahí se conservan a través de sus estudiantes. Y además tenemos un 46% de mujeres dentro de la matrícula estudiantil y creemos que es una universidad muy diversa en cultura, en conocimiento y que tiene que seguir siendo un espacio de preparación para la gente más pobre del país, porque ese es nuestro objetivo final. Ok, pues le vamos a tomar la palabra, ¿Seguro? pronto lo estaremos visitando y ojalá lo podamos entrevistar en su oficina. Claro. Estamos ahorita en la parte de los secretarios de Agricultura, ya llevamos 5, Qué bien. entonces pues ojalá nos pueda dar esa oportunidad. Desde luego que sí, ya es un hecho. Es un hecho. Dependerá de ustedes. Ah, no, por supuesto. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto dar inicio y presentar al doctor Sergio Barrales Domínguez. Él es rector de la Universidad Autónoma de Chapingo. Bueno, muchas gracias. Miren, mi presentación por ahí, alguien me preguntó el título, lo envié, pero veo que no pusieron títulos. Yo lo que ponía como título en mi presentación era la imposibilidad de evadir la necesidad de hacer en México un sistema de almacenamiento. A mí me da gusto que hoy escuché ya varias posiciones en torno a considerar que es de prioridad nacional pensar en el almacenamiento de granos básicos. Normalmente los granos básicos lo habíamos visto como que lo que deja menos dinero comparado con hortalizas y otro tipo de especies, pero me encanta el estar escuchando que sí se debe pensar en un sistema de almacenamiento que, entre otras cosas, nos permita proteger o conservar los granos básicos. Miren, como antecedente les quiero decir algo. En el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de esta Cámara de Diputados, ahí se dejó una propuesta de un plan estratégico para la producción de granos básicos. ¿En qué consistía? En ese momento, en 2007, que creo recordar la fecha en que se fue publicado, se hablaba de la necesidad de producir, por lo menos hablando de maíz, 23 millones de toneladas de maíz. Ahora, hoy escuché que ya se están produciendo 25 millones de toneladas en este país, pero en ese momento se decía que estábamos proyectando a muy alto volumen de producción y vean que ya hasta nos rebasó y probablemente vaya a un mayor volumen de producción de maíz. ¿Qué es lo que yo planteé ahí? Bueno, la idea es que nosotros consideremos que el producir los granos básicos en este país debe ser una prioridad nacional. ¿Eso qué implicaría? Que tanto gobierno como instituciones y obviamente el poder legislativo, todos debiéramos meter el esfuerzo necesario para que se haga realidad la producción del maíz suficiente, o frijol, o arroz, o trigo, que fueron las especies que yo ahí manejo. Al final yo hago una propuesta de que si logramos destinar los recursos necesarios para impulsar la producción, no a todos los productores, sino básicamente a aquellos productores identificados plenamente que son capaces de elevar la producción o la productividad por hectárea. Yo manejo ahí que incluso podemos bajar la superficie destinada a maíz, pero simplemente buscando la productividad por la superficie que involucramos en el proyecto, yo veía en ese momento la posibilidad de ser autosuficientes en maíz. Considerando el blanco, que ya se dijo, pues ahí sí no hay ninguna duda, producimos lo que consumimos, pero también considerando la producción de maíz amarillo. Yo creo que en este momento, si retomamos propuestas de ese tipo, sí podemos salir adelante. Pero en esa propuesta justo yo veía como un problema a enfrentar, que si lográramos producir lo que estamos diciendo, en ese momento 23 millones, ahorita hablan de 25 millones de toneladas de maíz, si las logramos producir, el otro problema es cómo las conservamos.
Porque además ahí en la propuesta yo me iba a pensar en este esquema de la reserva estratégica y vean lo que significa la reserva estratégica. Tendríamos que pensar en el volumen de producción que se consume en cada año considerando 2 años. Es decir, suponiendo que en este año lo hubiéramos implementado, deberíamos de asegurar la producción de 50 millones de toneladas, 25 para el consumo de este año y 25 pensando en conservar el consumo del siguiente año. Porque ante una adversidad ambiental que me impida producir el siguiente año, me rompe el esquema. Y entonces tendríamos que recurrir lo que ya se manejaba la reserva estratégica y entonces pensar en lo que yo consumo este año y además pensar en el consumo del año siguiente, considerando que puede existir la posibilidad de que algún factor ambiental me impida la producción. Y yo ya tengo ahí la reserva estratégica que hoy hablaba FAO, que es importante. Bueno, entonces ahora yo le entro en la parte del almacenamiento. Miren, si logramos por alguna razón, defensa de presupuestos, organizar a los productores, todo lo que ustedes quieran, logramos elevar la producción, yo en lo personal sí veo un riesgo muy fuerte si no fortalecemos la parte del almacenamiento. ¿Qué es lo que se planteaba desde esa época? En principio también, justo yo decía, ¿por qué no recuperamos todas esas bodegas que fueron ya desmanteladas dentro del sistema de almacenamiento federal? Ahora escucho que se me hace que puede ser una inversión tirada al suelo porque la tecnología ha avanzado y en esa parte creo que vale la pena recular esta posibilidad. Pero sí es necesario que implementemos un sistema de almacenamiento suficiente para poder conservar todo aquello que si nos involucramos en elevar la producción, deberemos protegerlo. Y entonces ahí lo que yo planteaba eran varias cosas. Si estamos pensando en el sistema de almacenamiento, lo primero es definir para qué lo quiero. Le entraríamos a una propuesta como la que le señalé, de tender hacia la suficiencia alimentaria, o incluso lo más alto que aspiraría cualquier país, ser la soberanía alimentaria. Eso implica realmente poner todo el esfuerzo para meter ese sistema de almacenamiento. Y entonces yo ahí lo que hablaba eran de dos formas de ver el sistema de almacenamiento. Uno, que tendría que estar enfocado hacia la parte de asegurar la reserva estratégica, y ahí yo ya veía problemas en términos de dinero, pero que ahora estos problemas se acentúan cuando ya el petróleo no es la fuente principal de generación de riqueza de este país. Y entonces yo hablo en ese momento de 2 niveles de almacenamiento. Uno donde deberíamos de irnos a las partes altas de este país, aprovechar las bajas temperaturas que existen allá y allá implementar un sistema de almacenamiento que nos permitiera tener asegurada la reserva estratégica. Lo que hoy escuché de FAO que decía un fondo de contingencia o un nivel de almacenamiento de contingencia. Puede ser lo mismo. Ahí lo único que estamos diciendo, a largo plazo te voy a conservar un grano por si algo sucede acá abajo. Entonces, una manera de abaratar los costos de manejar almacenes es irnos a las zonas frías. No queda otra, ¿eh? Ahí lo único que hay que competir es con bajar la humedad relativa. Almacenar no solamente es meter el producto agrícola en un cuarto. No, ya alguien también lo dijo, el manejo es muy importante y cuando menos en granos básicos son 2 condiciones importantísimas, bajar temperatura y bajar humedad relativa. Si logramos hacer eso, nosotros tenemos a largo plazo la vida de los granos. Incluso hasta podríamos pensar en la vida de semillas si lo estamos considerando para reproducir los cultivos del siguiente ciclo. Esa parte era una cuestión que yo veía muy bien. Siempre se ha dicho que eso es muy caro. Ir a construir para guardar no vale la pena. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de que si yo tengo dinero, importo y resuelvo el asunto. Pero también aquí me gustó escuchar del presidente o del Consejo Nacional Agropecuario que dice que esto ya debe ser considerado una cuestión de seguridad nacional. Estoy de acuerdo con él. Aunque tengamos dinero en la bolsa, si no hay producción suficiente a nivel mundial, ¿de dónde lo vamos a comprar? De ninguna manera va a haber. Tener dinero en la bolsa no garantiza que podamos acceder a los alimentos. Algunos ya lo vivimos, ¿eh? Yo mi primer empleo tuve dinero en la bolsa, pero 8 días no comí,
¿Por qué? Porque yo trabajé en Pronace, me fueron a arrinconar a un campo de Abasolo, Tamaulipas. Ese campo está creo que 30 o 40 kilómetros alejado de la carretera más cercana. Y bueno, pues me pagaron una lana por adelantado, pero fueron y me metieron allá y nunca me preguntaron qué vas a comer, ni yo tampoco lo pensé, ¿no? Al último sobreviví como pude, qué bueno que había maíz, me volví cazador, aprendí a cazar codornices que pasan por ahí y solamente así la libré. Pero aprendí que tener dinero en la bolsa no asegura comer si no hay comida para comprar. Y entonces esa parte es la que creo que conviene que retomemos de lo que dijo el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, tenemos que avanzar hacia allá. Yo lo que creo es que este sistema ojalá salga, recuerden, por ahí hay leyes que pretenden que el sistema de almacenamiento se fortalezca en México, uno tendría que ir destinado hacia la reserva estratégica. Y yo creo que para abaratar costos tendríamos que ir y construir en las partes altas, donde ya la temperatura en sí mismo es baja. Habrá que pensar cómo extraemos la humedad relativa de los interiores de los almacenes, silos, decía un señor por ahí, y de esa manera abarataríamos costos. ¿Qué otra cosa también se hablaba? Ahora se justifica más. Cuando se decía, vamos a meter sistemas de bajo consumo de energía. Ahora con este concepto de sustentabilidad, la tecnología ha avanzado hacia sistemas alternativos de energía diferentes al petróleo. Y entonces allá arriba, ¿qué es lo que hay? Mucha radiación solar, no en todos lados. Si estoy pensando en el Pico de Orizaba, Cofre de Perote, que es lo que yo manejaba en su momento, lamentablemente ya tenemos casi 11 meses del año con alta nubosidad. Y entonces ahí nos va a pegar en la cuestión de la radiación solar. Pero sí hay viento. Se puede utilizar la energía eólica y de esa manera abarataríamos costos en el manejo del almacenamiento de granos. Aquí abajo, ¿qué es lo que yo planteaba? Bueno, pensar en almacenes a nivel regional. Alguien lo dijo también en la mañana, tenemos que buscar cómo generar almacenes que respondan a la aglomeración de la gente. Todo mundo lo sabemos, aquí hay jóvenes estudiantes de la universidad que saben que también para pensar en un almacén tenemos que pensar si la cantidad de habitantes que estamos en torno a él lo justifica o no. Entonces, a nivel regional, lo que yo planteaba son las bodegas regionales que puedan ofrecer, en términos de volumen de alimentos, la demanda de esas regiones y de esa manera abarataríamos costos que por este momento en México todavía siguen sucediendo. Yo como productor que he visto, luego lo que yo produzco en Tlaxcala, tengo que traerlo a la bodega, a la central de abastos de aquí de México, y luego veo pasar papas y otros productos de aquí de la Ciudad de México rumbo al sureste mexicano. Cuando yo digo, ¿por qué no directamente vamos nosotros para Tabasco, para la península de Yucatán, con nuestras papas? Bueno, todo eso se tiene que abaratar. Es imposible andar paseando los productos por todos lados y entonces la única manera de hacerlo es meter las bodegas regionales, hacer estudios de tiempos y movimientos, de tal manera que gastemos lo menos posible en llevar los productos a una bodega donde después se distribuirán en un consumo regional. ¿Qué más es lo que planteábamos? Bueno, hace rato le decía, definamos para qué quiero las bodegas. Bueno, uno, para la reserva estratégica. La otro, para distribuir alimentos. Pero distribuir alimentos, ¿cuáles? ¿Los que yo produzco o los que yo importo? Porque ahorita en este momento lo que se prioriza es mover los volúmenes de alimentos, pero importados. Casi lo nacional, yo lamento decirles, mucho de lo que producimos ahorita lo estamos tirando. Las plagas se nos están llegando muy fuerte, no tenemos los hilos, como decían, ahí podríamos a lo mejor pensar en un manejo mucho más eficiente, sino partimos de cubos de construcción y nos cuesta trabajo la fumigación, el control de roedores y todo eso va elevando costos y al último estamos tirando a veces, si bien nos va un 60% de lo que producimos. Y el resto se va para afuera. Y lo que queda, preferimos mandarlo a los borregos, que son los que se comen todo. Los marranos también agarran parejo. Pero lo que hemos visto es que cuando menos el borrego sí nos está permitiendo recuperar un poco de lo que llamamos harina, porque también vemos que las nuevas variedades no tienen resistencia en almacén y cada vez se van volviendo más sensibles a las plagas de almacenamiento. Entonces, el permitir bodegas regionales en base a lo que llamaron aquí aglomeración de la población, a lo mejor nos permite pensar en tiempos cortos de almacenamiento y de esa manera evadimos el posible problema de las plagas que ahora están siendo muy
muy agresivas. En ese momento yo hablaba de que las bodegas debieran ser retomadas bajo la rectoría del Estado otra vez. De veras, yo lo que he visto con las bodegas que se nos entregaron a los ejidatarios es un abandono total. Nadie se responsabilizó de ellas. En este momento muchas están completamente deterioradas, por lo cual yo puedo respaldar esta opinión de que no valdría la pena restablecerlas, sino pensar en un sistema nuevo. Pero sí creo que debe ser el Estado mexicano el que tiene que retomar la conducción de eso. Yo no estoy en contra de nada de los privados, no, de ninguna manera. Pero tengo amigos que han recibido fuertes apoyos económicos para cuestiones de almacenamiento y no están funcionando. Muchas nada más empezaron para que vaya a palomear el que anda por ahí diciendo que se está haciendo, pero ya lo abandonaron. Y nadie lo llama a cuentas, nadie le está diciendo, oye, cuate, pues tú tienes una responsabilidad fuerte en términos de alimentación, en conservar la materia prima, y todo mundo feliz. Yo digo que esa parte me gustó también escuchar que por ahí hablaron de un mal manejo en el 2010 de volúmenes de producción que no existieron. Eso yo también lo vivo con compañeros, y eso no nos va a llevar a nada en este país si seguimos dando dinero sin una responsabilidad real de manejo, conservación, distribución de alimentos. Esto no va a cambiar jamás. Yo creo también, por ahí lo anoté, que alguien decía, las leyes deben de ser mucho más fuertes. Nos tienen que llamar a cuenta, si alguno de nosotros tenemos suerte de recibir financiamiento, a cumplir con lo que se dice. Y el cumplimiento en este sentido, ¿en qué se vería? En mover el volumen de alimentos que nosotros estamos necesitando. Yo lo que opinaría es que debemos ir a elevar la producción interna y también el sistema de almacenamientos para garantizar la disponibilidad de alimentos. Lo otro, el seguir importando sí nos mete en un asunto, pero yo pienso que con los volúmenes de importación y las etapas en que lo van haciendo, probablemente las bodegas que tengamos actualmente son suficientes. Pero si estamos pensando en lo otro, tender hacia la soberanía alimentaria, ese es otro asunto, compañeros, ¿eh? La seguridad alimentaria, lo único que ya FAO puso su línea es que en este país se produzca el 75% de lo que comemos. Eso yo pienso que ya lo tenemos en algunos productos, en otros no. Pero la soberanía alimentaria a lo que nos obliga es a producir lo que nosotros lo comemos, pero tiene que ser dentro de nuestras fronteras. Ahí no tendría cabida la importación de alimentos, lo cual ahorita prácticamente es imposible, también alguien lo dijo, para ningún país del mundo. La mayoría tiene que pensar en eso, pero sí nosotros en México deberíamos de tender a lo menos posible depender de la importación de alimentos. Insisto, si hubiese dinero, a lo mejor diríamos de ahí lo compro, pero ni eso lo garantiza. Alguien también aquí dijo, hay países que dicen, no tengo por qué producir granos si tengo el dinero para comprarlos. Pues están equivocados esos países. El día que hagan enojar al país que le está ahorita proveyendo, no le va a vender ni un grano y a ver si pueden sostener ese argumento. No, yo creo que lo que tenemos que ir es a producir lo que nosotros nos consumimos. Y yo la verdad es que sí veo posibilidades, sinceramente, ¿eh? Miren, las 18 toneladas en maíz ya las he visto. Ahorita en Chapingo traemos un proyecto de vinculación, gracias señores diputados, el recurso que el año pasado nos dieron, lo estamos llevando a nivel de surco. Y aquí en el Valle del Mezquital logramos elevar la producción de 8 toneladas que traían en términos promedios a 14. Yo dudé, tuve que ir. Obviamente caigo y dicen nos anda fiscalizando. No los ando fiscalizando, pero yo quiero verlo. Y por fortuna lo vi. Simplemente metiendo los consorcios de microorganismos, favorecemos la descomposición de la materia orgánica mucho más rápido, le metieron nuevas fuentes de nutrición a las plantas y elevaron los rendimientos. Yo todavía me quedé con la duda, aquí en estas condiciones cualquiera produce, pues es agua negra, ya lleva por ahí algunos nutrientes, ni fertilizan, y yo dije, pues, ¿qué chiste tiene? Hablé con productores, oiga, cuando no hacían esto, ¿cuánto? No, pues aquí el flojito, 3 toneladas. No más que siembre y ahí nos vemos y te da 3 toneladas. Claro, hay agua y agua con nutrientes, pues, ¿qué le pedimos a la vida? Bueno, metiendo los consorcios, metiendo también consorcios para descomponer todo lo que es el rastrojo, no sacándole ni un kilo de rastrojo, los productores me dicen, tenemos las 14 toneladas.
Insisto, yo lo vi. Llegué cuando estaban cosechando, a mí me sorprendía cómo en 2 vueltas llenaban la tolva y a descargar. Al final me dicen, nosotros ya traemos 14, este año me fue a ver un productor, quiero que nos visite porque vamos por las 18, no fui a visitarlos, pero ojalá las hayan obtenido. Si hay formas de obtener ya alta productividad, nada más que si entendámoslo a alto costo. Pero nosotros nos estamos metiendo con esto de los consorcios porque de esa manera vamos a abatir costos. Los costos fuertes en maíz de alta productividad es por las tasas tan altas de fertilización que estamos metiendo. Hasta 350 unidades de nitrógeno, eso es un chorro. ¿Hasta dónde va a aguantar el suelo? Yo no sé. Bueno, con este sistema lo que estamos haciendo es restablecer un poquito la fertilidad del suelo. Y estamos pensando que va a ser a más largo plazo su efecto. Entonces, creo que tecnológicamente podríamos elevar la producción. Pero ojalá de veras desde esta Cámara de Diputados salga ya la instrucción de que hay que implementar el sistema de almacenamiento en México y en ese sentido a lo mejor yo me echo para atrás de decir que debe ser solo el Estado el que lo maneje. ¿Por qué no estamos viendo que ya hay privados, productores que quieren entrarle? El gobierno, desde luego, que el gobierno tiene su propia instrucción de que se retire, ese es el problema. Podría tomar la decisión de entrarle, pero también hay políticas internacionales que les piden que su participación sea lo mínimo, como para elevar la capacidad de competitividad entre los productores. Yo creo que si logramos elevar la producción, pero no mejoramos el sistema de almacenamiento, mucho del esfuerzo se va a perder, porque las plagas están muy fuertes. Alguien habla de que hay resistencia genética a los insecticidas, que eso está probado desde el punto de vista teórico. Pero también hay productores que dicen, debido al fertilizante químico, mis maíces ya se pican más rápido. También eso es posible, porque los que nos dedicamos al fitomejoramiento difícilmente usamos como criterio de selección resistencia a plagas. Habrá que meterle instituciones como nosotros. Y al final, pues, ¿qué es lo que yo les estoy pidiendo a los diputados? Bueno, pues que también salió aquí a la luz esto del presupuesto. Casi a todos les bajan. Yo hago un reconocimiento público a la Zagarpa, porque a nosotros no nos recorta, pero también reconozco que eso es un gran reto, porque si a Zagarpa, que no nos recortó, nosotros no le cumplimos con lo que estamos diciendo, que vamos a ir a vincularnos hasta nivel de surco, no sé cómo vaya a reaccionar. Entonces Chapingo también sabe el reto que tiene. Sí agradezco públicamente que no nos cortó. Uno, mi voz para que otras universidades se les restablezca su presupuesto, pero también ojalá otros rectores conmigo lleguemos a la conclusión de que eso nos lleva a cumplir mucho más con nuestro propósito en este país. Entonces, de momento, la parte del almacenamiento yo sí lo veo como algo fundamental. Si no lo resolvemos, todo el esfuerzo que hagamos se puede ir a la borda. Y ya que hablan de almacenamiento y que las leyes lo consideran, también pensemos en esta parte de la reserva estratégica, el fondo o volumen de contingencia, como lo mencionó el de FAO, lo que sea, pero sí tenemos que pensar también en una cantidad de alimentos que estén almacenadas en algún lugar por si algo sucede en este país. El cambio climático viene fuerte. El año pasado nos pegó, Yo termino con esto. También en la política tengamos cuidado. Miren, yo logré, sin mucho, pues no sé ni cómo explicarlo, pero logramos brincarle hasta 3,000 hectáreas en mi región de sembrar amaranto. Me llevó casi 26 años lograr eso. Pensé que se iba a quedar. De momento empecé a escuchar que desde el gobierno federal decían vamos a regular el mercado del amaranto porque ya lo estábamos vendiendo a 19 pesos, imagínense, productores que estaban sacando hasta 3 toneladas, varios decían, oiga, nunca he tenido tanto dinero, ¿no? Varios se compraron su tractor, otro error, todo el mundo tiene 3 hectáreas, todos quieren tener un tractor, oigan, pues si no es concurso de maquinaria agrícola, ¿no? Todo eso alguien tiene que ayudarnos a regularlo, pero el gobierno dijo, vamos a regular el precio. Me enteré que lo iban a mantener en 17, todavía me enojé y hablé con los cuates, sé que 3 de ustedes se están prestando a hacer centros de acopio y que van a mantener a 17. Miren, si lo hubieran mantenido a 17 yo estaría contento, pero se les fue la mano. ¿Saben a cuánto bajó? A 6 pesos. Entonces este año se desplomó la producción, varios tenemos nuestra producción en nuestras casas, ya no pudimos vender y hay un desánimo terrible entre la gente. Entonces yo digo que dentro de todo este tipo de cosas también debemos de haber otros mexicanos diferentes.
Mexicanos que sintamos el compromiso de sacar esto adelante, que cumplamos con la responsabilidad de lo que nos toque a cada uno de nosotros y que a final de cuentas aspiremos a ver físicamente la producción de comida. Si nosotros no nos preocupamos de eso, yo de veras la veo muy complicada, ¿eh? Yo la veo muy fuerte. Entonces, dentro de todo este rollo, también lo que les estoy planteando en ese documento viejo es que también tenemos que ir a fomentar los sistemas de almacenamiento de los pequeños productores. Volver al coescomate, o como le llamen. Yo creo que también si a nivel de productor pequeño logramos volver a recuperar eso que ya se perdió, también nos ayudaría a mantener cierto volumen de alimentos, que nos quitaría presión a esta gran infraestructura que queremos de grandes almacenes y a lo mejor vamos avanzando en la soberanía alimentaria. Por lo pronto, pues creo que el reto fuerte es mantener la seguridad alimentaria. Esa la estamos garantizando principalmente como en importaciones. También porque le hemos dado esta función a otras empresas. Walmart, hasta donde yo sé, creo que distribuye ya hasta el 40% de las hortalizas, es lo que he leído. Ojalá sea mentira. He visto cómo se quejan los que llamaron por aquí coyotes, que son terribles, ¿eh? No, esos señores también hay que regularlos. Yo como productor de papas me dieron una tranquiza. Nos agarran la producción, no nos pagan, de la noche a la mañana se cierra la bodega y de momento si antes vendían papas, ahora venden papel higiénico. Oiga, ¿y dónde quedó este cuate? ¿Quién sabe? Se fue. Nos dejaron los asaltos también muy fuertes. Y entonces todo ese tipo de cosas nos debe llevar a reflexionar que si le vamos a entrar al sistema de almacenamiento, también tenemos que obligar a que todos los involucrados en este gran reto de producir alimentos y ponerlo a disposición de la población, todos tenemos que cumplir con lo que nos toca. Entonces, a grandes rasgos así está. Yo hablo del gran almacén aquel en las zonas frías para la reserva estratégica, los almacenes regionales para reducir costos de movilidad de todo esto y fortalecer también los almacenes a nivel de productor pequeño. Y en esa parte Chapingo pues sí está entrando. No logramos entender el todo cómo poderle hacer, pero la gente allá, los chiquitos nos dicen, ayúdenos porque nuestros maíces se pican rápido, debido a que usamos fertilizante químico. No sabemos que no es esa la razón, pero sí lo que sabemos es que no hemos hecho mejoramiento genético para resistir plagas y entonces cualquier plaga llega y duro. La otra, nos hemos ido hacia la parte de la calidad del grano y muchos de los granos son suaves, más sensibles al ataque de plagas y entonces todo eso tenemos que rediscutirlo los que nos dedicamos al mejoramiento genético y también dar una respuesta. Variedades sí que conserven la calidad, pero también que ayuden a resistir los ataques a nivel de bodega. En fin, pues eso es lo único que quería comentarles. Yo por ahí les prometo que la presentación se las envío para que la tengan junto con lo demás y pues cualquier cosa, por allá estamos en la Universidad Autónoma de Chapingo.